Un cordial saludo, apreciados estudiantes de Análisis Estructural 2. El tema, pórticos con desplazamiento. Habíamos analizado pórticos simétricos, o sea, donde las columnas tienen el mismo momento de inercia, la misma área, la misma disposición, y las cargas están ubicadas de tal manera que también sean simétricas. En este tipo de pórticos no se produce desplazamiento, o en caso de que en un determinado pórtico las cargas no sean simétricas, o la geometría del pórtico, porque aquí tiene un momento de inercia, acá tiene otro momento de inercia, acá otro momento de inercia, entonces se presenta asimetría geométrica y antimetría en las cargas, pero habíamos colocado un elemento que con este apoyo empotrado amarra el pórtico para que no tenga desplazamiento. Pero en caso en que sea un pórtico como el que podemos apreciar inicialmente y las cargas no sean simétricas, entonces se van a presentar desplazamientos. Esos desplazamientos producen momentos adicionales que lógicamente hay que analizarlos para obtener los momentos finales con los valores precisos en cada uno de los casos y por los métodos que hemos estudiado. Entonces, si nosotros tenemos un determinado pórtico que tenga desplazamiento, hay que considerar esos desplazamientos. Entonces, por ejemplo, en este pórtico, llamémosle A, B, C, D, en caso de existir fuerzas horizontales, por ejemplo, estas fuerzas horizontales, o en caso de haber asimetría, o sea, la geometría no presenta simetría, o las cargas no ser simétricas, entonces hay que analizar este tipo de desplazamientos. Por ejemplo, este elemento AB se me desplaza un delta, y por lo tanto acá C también se me desplazará ese delta. En este caso estos deltas son iguales, obviamente. Entonces estos desplazamientos hay que analizarlos porque aquí se va a producir un momento adicional. Entonces miramos, por ejemplo, que si acá este pórtico tiene una altura h, este ángulo, que generalmente se designa con r, ese ángulo simplemente se puede obtener por el arco tangente de delta sobre h, o como el ángulo r es muy pequeño, pues simplemente en radianes r valdrá delta sobre h. Entonces hay que analizar los momentos que se producen debido a ese desplazamiento. Estos desplazamientos originan también unos momentos de empotramiento perfecto. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un elemento biempotrado en donde se produce un determinado desplazamiento, ese desplazamiento del que estamos hablando, delta, en su longitud L, se puede demostrar que para este elemento AB, el momento de empotramiento AB y el momento de empotramiento BA equivalen a 6 veces el módulo de elasticidad del material que conforma el elemento por su momento de inercia por este desplazamiento delta dividido por la longitud al cuadrado. Entonces son, digamos, los valores que hay que considerar agregados a los que ya se consideraron en los ejemplos anteriores que nosotros desarrollamos. Para ello, vamos a analizar este pórtico de 2 luces y un piso. Primeramente, entonces,
ya sea que lo hagamos por pendiente de flexión o que lo hagamos por el método de Cross, como ustedes bien saben, se analizan primero las rigideces relativas, que ya se supone que lo saben hacer con mucha suficiencia, al igual que calcular los momentos de empotramiento perfecto. Aquí existirán momentos de empotramiento en las dos vigas, debido a la carga uniformemente distribuida de 36 kN, y vemos que en las columnas no existen fuerzas sobre ellas en alguno de sus puntos, por lo tanto los momentos de empotramiento perfecto son 0. Como nosotros podemos analizar acá, el pórtico es asimétrico porque tenemos esta primera luz de 6 metros y esta segunda luz de 8 metros. Además existe una carga horizontal de 48 kN, lo que va a producir entonces los desplazamientos de que hablábamos anteriormente y que entonces comienzo a dibujarlos en este esquema que nosotros tenemos acá. Entonces, como ya se explicó, estos ángulos, que en este caso van a ser iguales porque la altura es igual para todos, entonces, si todos se desplazan un delta, el valor del ángulo, como ya se dijo, será delta sobre h. Y el momento de empotramiento perfecto en estas columnas, pues vamos a tener, que es el que se anunció anteriormente. Lo que sí quiero hacerles caer en cuenta es que en los momentos de empotramiento perfecto, tanto por ejemplo para el elemento AD como para AD o DA, el valor es positivo. Ambos tienen signo positivo. Entonces, las ecuaciones de pendiente de flexión son exactamente las mismas que ya se habían analizado. El momento de empotramiento perfecto, la rigidez relativa, menos 2 veces la pendiente del nudo o del nudo cercano, menos la pendiente lejano, más el ángulo R. Entonces, a estos ángulos que ya se habían analizado, que se producen por las cargas aplicadas, debe sumársele este ángulo R por carga. Entonces, podemos nosotros analizar acá esa ecuación de la ecuación de pendiente de flexión, las condiciones geométricas, entonces vamos a tener las mismas como acá nosotros tenemos en este pórtico que D, E y F son empotrados. Pues ya sabemos que las condiciones geométricas pues son teta D, teta E y teta F igual a 0. Las condiciones estáticas pues también sabemos entonces acá que la suma de los momentos en los nudos A, B y C va a ser 0. Entonces las aplicamos, las condiciones geométricas y las condiciones estáticas. Momento AB más momento AD igual a 0. Entonces en el nudo B hay 3 elementos que llegan a ese nudo. Entonces momento BA más momento BC más momento BE igual a 0. Y en el nudo C, momento CB más momento CF igual a 0. Se toman entonces estas condiciones estáticas y teniendo en cuenta los valores de los ángulos de giro que son 0 y las condiciones estáticas, planteamos las ecuaciones correspondientes 1, 2, 3 de acuerdo a las condiciones estáticas planteadas. Se organiza haciendo las sumas correspondientes que se han planteado acá y nos queda esta distribución. Entonces acá tenemos teta A, teta B, teta C, y acá se agrega el ángulo R, que es el ángulo que hemos hablado que se produce por el desplazamiento. Entonces tengo 4, acá tengo 4, o inicialmente tengo 3 ecuaciones, 1, 2, 3.
Esta cuarta ecuación que aparece aquí es lo que se denomina la ecuación secante. La ecuación secante sencillamente es un análisis de otra ecuación estática. Ya hemos dicho que estas tres son condiciones estáticas. Viene otra condición estática, pero ya es analizando las fuerzas externas en todo el pórtico que nosotros tenemos acá. Aquí existe esta fuerza horizontal de 48 kilonewton. Entonces aquí nosotros vamos a tener estas fuerzas horizontales. Esas fuerzas horizontales en las correspondientes reacciones de E y F. Y aquí he colocado las componentes en X. Entonces, la ecuación secante es la ecuación de las fuerzas horizontales. Teniendo en cuenta esa ecuación estática de suma de fuerzas horizontales, o en este caso suma de fuerzas en X, entonces es 48 kilonewton menos dx menos ex menos fx, condición de equilibrio estático igual a 0. Entonces, como nosotros tenemos primeramente tres condiciones estáticas, pero tenemos cuatro ecuaciones, nos toca recurrir a esta ecuación denominada ecuación secante. Entonces, vamos a analizar acá está completo. Entonces tengo el pórtico, tengo acá, en cada apoyo tengo todas las componentes. La componente en X, la componente en Y y el momento correspondiente en cada uno de los apoyos. Aquí planteo nuevamente la condición estática de que hablábamos. Dx más x más fx me da 48 entonces, y hago el despiece de cada columna, para encontrar los valores de las fuerzas que aparecen en la ecuación secante, para encontrar el valor de las componentes dx, ex y fx. Entonces sabemos nosotros que una reacción, acá como lo es dx, como lo es ex o como lo es fx, equivale a la reacción por carga más la reacción por momento. Lo han hecho en las vigas y espero que ya lo hayan hecho en los pórticos que les envié. Entonces, carga no hay sobre las columnas. Sobre las columnas no hay ninguna carga. Entonces no se tiene reacción por carga sino solo por momento, y sabemos que la reacción por momento es la suma de los momentos en sus extremos, o sea, por ejemplo, para X, momento de A más momento AD sobre la longitud de la columna, que son 4 metros, igual para las otras dos. X entonces será momento EB más momento BE sobre 4, y fx igual momento fc más momento cf sobre 4. Entonces tengo dx, ex y fx, que son los valores que me pide la ecuación secante. Entonces, reemplazando esos valores que me está pidiendo acá, o sea, estos momentos correspondientes en la ecuación secante, entonces planteo una ecuación 4, con esos valores. Entonces, aquí tengo los valores reemplazando en la ecuación secante planteada. Aquí el común denominador es 4, entonces lo suprimo, acá me da 192, y reemplazo cada momento por su correspondiente valor. El momento de A, menos 3A más 3R, el momento AD, menos 6 teta A más 3R, el momento de B, menos 6 teta B más 6
R, el momento B menos 12 teta B más 6R, el momento FC menos 3 teta C más R, y el momento CF menos 6 teta C más R igual a 192. Entonces, esta es la cuarta ecuación que, simultáneamente resuelta con las anteriores, nos conduce a los resultados que nosotros tenemos acá. Entonces, con esos valores, repito, con esos valores, entonces tengo mi cuarta ecuación, que junto con las tres condiciones anteriores, entonces me conforma este sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que se resuelven obteniendo los valores que aparecen aquí para teta A, teta B y teta C. Entonces vamos a las ecuaciones de cada uno de los momentos correspondientes a las ecuaciones de pendiente de flexión, reemplazo los valores de las pendientes y el valor de R, el del desplazamiento, y obtengo los momentos finales que podemos apreciar acá. Eso entonces sería por el método de pendiente de flexión. Ahora, el método de Cross es exactamente igual porque ya tenemos las rigideces relativas. Aquí tengo los elementos los apoyos y los nudos A, B, C, los nudos, D, E, F, los apoyos, y las correspondientes luces que llegan a cada nudo. Luego acá tenemos las rigideces relativas que ya se calcularon, el factor de distribución que ya ustedes lo saben calcular, los momentos de empotramiento perfecto que se tienen acá. Entonces, primeramente se hace un análisis por carga, o sea, todavía no tengo en cuenta los desplazamientos. Se hace lo que se denomina un cross por carga, porque estoy considerando los momentos de empotramiento perfecto debido a las cargas solamente. Hago acá las interacciones necesarias y consigo los momentos finales debidos a la carga, y a eso le denominamos M'. Luego entonces, que hago mi cross por carga, entonces hago el análisis de desplazamientos. Entonces, para el análisis de desplazamientos, como ya se dijo, el momento de empotramiento perfecto es 6 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia por el desplazamiento sobre el cuadrado de la longitud. Necesito saber el módulo de elasticidad del material. Aquí lo he colocado a mi material 20 gigapascales, un concreto de 20 gigapascales, y el momento de inercia unitario I, 160.000 centímetros a la 4, de tal manera que el producto de E por I, haciendo las operaciones, me da 32.000 kilonewton metro cuadrado. Entonces aplicamos lo que ya se dijo. Entonces 6 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia por delta sobre la longitud de la columna, que es 4 metros cuadrados. Entonces vamos a tener acá los momentos de empotramiento perfecto. Lógicamente, entonces vamos a tener que para el elemento B, como tiene el doble de inercia, aquí aparece este 2. Entonces vienen ya aquí los momentos de empotramiento perfecto por desplazamiento. Entonces, como ven, aquí nos da 12.000 y 24.000 kilonewton delta. Para nosotros hacer el cuadro de Cross, podemos simplificar por algún valor común. Por ejemplo, estos números son comunes a 1000. Podríamos simplificar por 1000 y aquí me queda 12 y 24. Pero entonces yo los voy a simplificar únicamente por 100, o sea que me va a quedar 120 y 240. Simplifico kilonewtons y simplifico delta. Y con eso, con esas simplificaciones, entro y hago el cuadro de Cross por desplazamiento. Los nudos son los mismos
y los apoyos son los mismos, apoyos A, B y C, nudos D, B, las luces son las mismas, la rigidez del elemento es el mismo, los factores de distribución son los mismos, pero ahora me cambian los momentos, voy a analizar los momentos por desplazamiento. Entonces, se desplazan las columnas, las vigas no se desplazan. En una viga, aquí lo apreciamos, pues veamos el de desplazamiento. Se me desplaza el nudo A con respecto a D, el nudo B con respecto a E, el nudo C con respecto a F, pero el nudo A con respecto a B no se desplaza porque ambos se desplazan igual un delta. Entonces, aquí lo que se analiza es el desplazamiento relativo. Entonces, eso lo podemos apreciar aquí en los momentos de empotramiento perfecto. Aquí están los valores simplificados, 120 y 240 para los elementos. Y dense cuenta que aquí tenemos 0, 0, 0, 0 para las vigas. Lo mismo que en pendiente de flexión, R será igual a 0. Por eso en las vigas, en R, aparece un valor de 0. Entonces, hacemos exactamente igual, resolvemos las iteraciones y nos da un momento por desplazamiento que le llamamos m segunda aquí al final. Entonces, se dice que el momento final de un elemento AB, por ejemplo, es sencillamente el momento obtenido por el análisis de las cargas, más una constante K, que es un factor de reducción, por el momento obtenido por desplazamiento, cada uno obviamente en ese elemento AB. Entonces, con este concepto, ese concepto lo vamos a tener presente a la hora de calcular los momentos finales. Ahora bien, nosotros no conocemos el valor de delta y no conocemos este valor de K, que es un factor de corrección. Dense cuenta que simplificamos por 100 y simplificamos por delta, pero es que delta no la conocemos. Entonces, yo podría corregir el 100, pero no sé cómo corregir el delta porque no lo conozco. Entonces, la forma de hacerlo es nuevamente aplicar la ecuación secante. La ecuación secante nuevamente se aplica y entonces acá se tiene la misma que se obtuvo en pendiente de flexión y se reemplaza. Entonces yo acá ya tengo los momentos, aquí están los valores de el momento por carga para cada uno de los elementos y acá el momento por desplazamiento para cada uno de los elementos. Entonces, si nosotros reemplazamos en cada uno de los momentos que se obtienen y que salen de la ecuación secante, vamos a tener esta ecuación que aparece acá, donde la incógnita es K, ese factor de corrección. Si nosotros resolvemos esta ecuación, entonces tenemos el valor de K, que llevado a las ecuaciones, aquí nos dio 0.2209, factor de corrección, lo reemplazamos en la ecuación que habíamos planteado, y entonces nos dan los momentos finales que nosotros tenemos acá, que los deben constatar, al igual que deben constatar los dependientes de flexión, que como ustedes pueden apreciar, son los mismos, con una décima o máximo de diferencia, con los momentos que obtuvimos por pendiente de flexión. Entonces, con estos momentos, hacemos el despiece de la estructura. Aquí tengo el despiece de la estructura. Entonces aquí está la viga B, la viga BC y las columnas AD, B y C, F.
Entonces, como sabemos, acá en la columna, las reacciones que se me van a presentar son por los momentos, estos valores horizontales. En la viga, pues ya se trabajó bastante cómo se hallan las reacciones en una viga. Entonces, por carga y por momento. Entonces aquí tenemos para cada una de las vigas y las columnas las reacciones que se producen debido a los momentos y debido a las cargas que se colocan. Para las fuerzas, entonces, que se transmiten de un elemento a otro, por ejemplo, acá me dio esta reacción de 73.117, que es la que calculé en la viga. Entonces quiere decir que la viga le pasa a la columna ese valor, y en el cimiento abajo va a tener ese mismo valor, 73.17. Igual para todos. No olviden que la suma de fuerzas en un nudo debe ser igual a 0, considerando las fuerzas que intervienen entonces en todos los nudos. La suma de momentos también debe ser igual a 0. Aquí estos tres momentos me dan dar 0. Estas tres fuerzas, la suma de estas tres fuerzas debe dar 0. Aquí estas deben dar 0. Aquí esta dice 45.125 y aquí 2.825. Pero como hay una externa acá de 40 kilonewton, entonces de 48 kilonewton, entonces la suma de estas dos con la de 48 kilonewtons me debe dar 0. O sea, 45 más 2, 47, los decimales 48 y 48 en sentido contrario. Con estos valores, pues sabemos, se hacen los diagramas de fuerza cortante, momento flector y fuerza normal. El diagrama de fuerza cortante, entonces lo tenemos de acuerdo a las fuerzas correspondientes. Ya ustedes saben, en cada elemento se hace el diagrama de fuerza cortante. Cuando el elemento corta el eje X, toca mirar en qué punto lo corta, se obtienen las áreas correspondientes. Entonces esas áreas serán positivas o negativas de acuerdo a la posición donde se encuentren, de acuerdo al sistema de coordenadas, y sabemos entonces que con los momentos obtenidos y las áreas correspondientes puedo graficar mi diagrama de momentos. Aquí yo he dibujado en una escala conveniente para cada elemento, o sea que he utilizado varias escalas para que el diagrama pues pueda ser más explicativo y los valores de cada magnitud queden con claridad, ya que no puedo acá muchas veces emplear para cada columna la misma escala. Y por último tengo mi diagrama de fuerza normal. Entonces todos los elementos, las columnas trabajan a compresión con las fuerzas normales que aparecen en el despiece. El despiece es básico para ir mirando todas las fuerzas que intervienen, las fuerzas cortantes, las fuerzas axiales, por ejemplo esta primera, pues 73.117, que es lo que nos aparece acá, 73.117, y para cada columna igual, lo mismo que las vigas están trabajando a compresión. En las columnas y en las vigas hay flexión, porque hay momentos flectores, y hay compresión, por eso se dice que estos elementos trabajan a flexo-compresión. Como siempre, yo les enviaré también este material escrito para que con este video caserito les sirva de complemento. Espero que les sea de mucha utilidad